aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, herencia de Jehová. Otras versiones dicen bendición, recompensa de Jehová. Esto es una verdad que debemos entender, que nuestros hijos son herencia, bendición de Dios. Pero hay algo que debemos entender. Dios sí nos da los hijos, pero no todos los hijos son bendición de Dios. Porque se ha tomado muy en común el decir siempre, Dios te bendijo con un hijo, bendición de Dios, es mi bendición. Pero debemos entender si realmente es herencia, es bendición de Dios. Se podrá escuchar feo, pero no todos los hijos provienen de Dios. Y eso está estipulado en Abraham, en la historia de Abraham. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, he aquí te daré un hijo. Y le promete un hijo ahí en Génesis. Génesis 15. Génesis 15. Dice, después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredare. Aquí vemos que Dios le promete a Abraham un heredero, un hijo. Digamos, bendición de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Y Dios le promete a Abraham un hijo. Pero pasan los años, pasa el tiempo, y Abraham no recibe un hijo. Abraham no recibe un hijo. Y Sara dice, bueno, ¿y la palabra de Dios? Si Dios nos prometió un hijo, herencia de Jehová son los hijos. Dice el capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, si ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Acá vemos que ha pasado el tiempo y la promesa de Dios no se cumple. Y llega a la mente humana el actuar, ¿no? Quizás Dios está esperando que yo actúe. Quizás Dios está esperando que yo dé el primer paso. Ellos tenían una promesa de herencia, de hijos. Pero ellos no ven. Sin embargo, dicen, no, ¿sabes qué? Yo creo que Dios está esperando que actuemos. A lo que nosotros actuemos, Dios lo bendecirá. Y dice que Abraham atendió al ruego de Sarai y se llegó. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces vemos que aquí Agar concibe un hijo por parte de Abraham. Y es aquel joven muchacho llamado Ismael. Uno podría pensar, Dios está esperando que actuemos. Dios está esperando
que nosotros demos el primer paso. Y no es así. Siempre hay que esperar a Dios. Siempre hay que esperar que Dios sea el movimiento, que Dios sea el que se mueva, no nosotros. Dios le dijo, yo te daré un hijo. Y Abraham ya tenía ahora un hijo llamado Ismael. Pero en el capítulo 17 dice, Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará tu nombre más Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces aquí Dios a los 99 años se le vuelve a aparecer a Abraham y le dice, mi pacto sigue contigo. Serás padre de muchedumbres, padre de mucha gente. Pero ¿no ya tenía Abraham un hijo que se llamaba Ismael? Y en el versículo dice, en el versículo 15, Dios dijo a Abraham, y a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Y sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. Entonces Dios le está diciendo que el hijo que le prometió vendrá de Sara. Pero Abraham no tenía un hijo. Dios le dice, mira, en el capítulo 15, yo te daré un hijo. Y no será tu mayordomo el que herede, sino un hijo tuyo. Pasa el tiempo y Abraham trata de ayudar a Dios y nace Ismael. Pero después del nacimiento de Ismael se le vuelve a aparecer Dios y le confirma el pacto y le cambia el nombre. Pero le deja en claro que su hijo vendrá de Sara. Después sigue contando la historia que después le apareció Jehová en Sinar de Manré, estando él sentado a la puerta de la tienda en el calor del día, en el capítulo 18 de Génesis. Alzó sus ojos y miró a Abraham, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de sus tiendas a recibirlos y se postó delante de tierra. Conocemos la historia, Abraham atiende al Señor, lo lleva dentro de su casa y le prepara comida. Y dice en el versículo 11 que Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, o sea que ya no tenía menstruación, ya no era fértil. En el versículo 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba detrás de la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y se rió Sara, pues, entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo mi señor ya viejo. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿Será cierto? ¿O hay alguna cosa difícil para Dios? Entonces Dios le sigue confirmando. Dios le sigue confirmando a Abraham que él le dará un hijo.
Pero quiero recalcar que él ya tenía a Ismael. En el capítulo 21 de Génesis dice, visitó Jehová a Sara, como él había dicho. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que había nacido, que le dio Sara a luz, Isaac. Isaac. Isaac era el hijo prometido, era la herencia que Dios le había dado, era la bendición de Dios. Pero Ismael no. Ismael no era el hijo otorgado por Dios. Ismael no era un hijo que era herencia de Jehová, no. Ismael era un hijo producto de una obra humana, que fue en este caso la unión de Abraham y Agar. En la obra esta humana de querer ayudar a Dios, nace Ismael. Pero dice Salmos, he aquí herencia de Jehová son los hijos, bendición de Jehová. Otras versiones dice recompensas de Dios. Pero como podemos ver en este versículo, no todos los hijos son bendición de Dios. No todos los hijos son dados por Dios. Hay hijos productos de obras humanas. Por ejemplo, una violación. Cuando se concibe un hijo, ese hijo no es bendición de Dios, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces, ese hijo es producto de una obra humana. Lo que yo quiero hacerlos entender es que dejemos de hablar sin entendimiento, porque muchas veces vemos a una persona, Dios te bendijo con un hijo. ¿Realmente lo bendijo con un hijo? ¿Realmente conoces que es bendición de Dios? ¿O no? Porque muchas veces decimos, Dios la bendijo con un hijo a una jovencita de 14 años. Y eso no es bendición de Dios. Es obra humana que, que en las hormonas de la juventud tienden a hacer cosas, relaciones sexuales, y se produce un hijo. Pero herencia de Jehová son los hijos. Pero no todos los hijos son bendición de Dios. Está claro aquí en Abraham, en la historia de Abraham. Dios le dice, te daré un hijo, y nace Ismael. Y Dios le dice, mi promesa sigue en pie, te daré un hijo. Entonces Ismael no era hijo no era hijo dado por Dios. Herencia de Jehová son los hijos.